En el salpicón de noticias que vieron más temprano, les comentábamos que Manantiales Serranos es un proyecto de geoparque en el departamento de La Valleja que aspira a transformarse en un geoparque UNESCO. Bueno, vamos a volver al departamento de La Valleja, vamos a hablar de una formación geológica de alguna manera, pero vinculada a otra cosa, nada menos que al poblamiento de este territorio desde hace miles de años. Alexandra Perrone, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Gustavo? Sí, nos gusta mucho hablar sobre ciencia del Uruguay milenario. Totalmente. Y estamos hablando en esta ocasión de una cueva que se llama Cueva Amarilla, y ya vamos a ver por qué. Que está en el departamento de La Valleja, se encuentra en un predio que es privado y que justamente, bueno, también esto ayuda a su conservación. Y que fue descubierto hace más o menos cerca, entre 12 y 15 años, que se viene investigando en esta cueva, y que fue descubierto por un estudio arqueológico previo a la construcción de un parque eólico. Bien. ¿No? En esto que se llama la arqueología preventiva, que vamos a detallar más adelante. Pero bueno, para conocer los detalles desde cero de este lugar que realmente tiene abre muchas puertas a la investigación en arqueología sobre justamente los primeros, los pobladores de nuestro territorio de hace más de 10.000 años. Hablamos con Andrés Florines, que él es de la unidad académica del Instituto de Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Así que vemos lo que nos cuenta sobre este lugar tan particular y que se continúa investigando. Bueno, la Cueva Amarilla queda en el departamento de La Valleja, en las sierras de Minas. Su descubrimiento no fue para nada fortuito, sino que fue producto de un estudio de impacto que se hizo en una gran obra, en este caso un parque eólico que allí existe actualmente. El hallazgo fue alrededor de 2010-2012 que se hizo ese trabajo y las características principales son que la roca de la propia cueva y del entorno tiene tonalidades amarillas, ¿no? Doradas. Y la presencia de artefactos, instrumentos indígenas prehistóricos en la superficie, fue lo que nos pautó la potencial importancia de este lugar, ¿no? Y allí comienza un largo proceso de investigación, ya llevamos unos 15 años, que en diferentes impulsos produjo una serie de resultados. El hallazgo de materiales arqueológicos en superficie ya nos daba un indicio que este lugar tenía una cierta relevancia. Entonces lo primero que se plantea es hacer un sondeo, ¿no? Para ello convocamos a nuestro colega Hugo Nami, que es un investigador argentino radicado en Uruguay hace muchos años, que es especialista en componentes tempranos. Nosotros ya anticipábamos que algo de esto podía tener que ver de los primeros ocupantes del territorio. Hicimos un sondeo y bueno, la sorpresa, que no fue tan sorpresa, fue que a partir del análisis de un carbón, la prueba del carbono 14, nos da una fecha muy antigua, ¿no? Alrededor de unos 11.000 años antes del presente. Esto, bueno, hace que la investigación tenga que tomar otro carácter, tratando de hacer una investigación de mayor alcance, que fue lo que se hizo hace un par de años, ¿no? Y que ahora estamos teniendo los resultados de los estudios analíticos. Porque a partir de ese sondeo se dan estos indicios con la prueba del carbono 14 sobre elementos combustibles que encontramos en la base del lugar a unos 60 centímetros de la superficie y que dan una antigüedad bastante alta, ¿no? En el entorno de los 11.000 años antes del presente. Lo que allí encontramos esencialmente son artefactos, son instrumentos líticos, o sea, de piedra, muchos relacionados con esta roca amarilla tan particular, pero también otras rocas que también eran utilizadas por los indígenas en esos tiempos, ¿no? Estas pruebas analíticas nos dieron pie a que a posteriori de esos primeros indicios se planificara para hace un par de años una investigación más compleja, ¿verdad? Una excavación de mayor alcance, donde pudimos hacer mucho más pruebas de carbono 14 y ahí tenemos resultados altamente positivos. Resultados altamente positivos, pero aparte me quedo con algo más. Estamos hablando de fechas, de antigüedades que coinciden con las máximas
documentadas en Uruguay digamos, con elementos de origen humano. Claro, Andrés nos contaba un poco esto también de que las características de esta cueva de alguna manera protegieron esas huellas que justamente se continúan investigando. Y esta última investigación al que él nos hablaba, que nos va a profundizar en la segunda parte del informe, justamente tenía esta información tan contundente sobre la datación de esos objetos encontrados. Es muy importante aclarar que, como dijimos, está en un predio privado y que no es, obviamente, no se puede acercar ahí justamente claro, por su conservación y porque es un predio privado, pero también por su conservación y porque los propietarios de ese lugar están a la par de este interés. Exactamente. Claro, y hay algo... Sí, eso tiene un valor, perdóname una cosa, eso tiene un valor que hay que destacarlo, porque muchas veces los privados hacen exactamente lo contrario y degradan el patrimonio o no lo ponen en valor o no lo cuidan o no importa. En este caso hay que destacarlo cuando es en este sentido. Y de muchas personas también que participaron en estos años de investigación en cuidar ese lugar. Tanto es así que el mes pasado fue justamente nombrada esta Cueva Amarilla por la Junta Departamental de La Valleja, lo aprobó como la declaratoria de patrimonio departamental. Claro. O sea que eso ya está, digamos, en los papeles, ya está declarado así. En la segunda parte del informe, justamente Andrés nos cuenta más detalles de esta última excavación que tuvo estos resultados tan contundentes que nos hablaba. El hecho de que este material esté en una cueva nos previene de alteraciones como pueden ocurrir en otros lugares. Un lugar que está más o menos contenido en un espacio interior, protegido, como es este caso de la cueva, hace de que lo que allí encontremos esté bastante intacto. No está modificado por el desborde de algún curso de agua, puede ser un río, un arroyo, sino que allí está todo bastante a salvo. Por otra parte, la posibilidad que tuvimos en esta última excavación de hacer 10 fechados de carbono 14 en total, con el que ya habíamos hecho anteriormente, nos da un rango cronológico entre los 11.000 y los 12.500 años antes del presente, lo cual es un rango cronológico muy acotado. Ninguna de las pruebas dio fuera de esa horquilla cronológica. Entonces esto es muy robusto. Nosotros no estamos compitiendo por ser el sitio más antiguo ni del Uruguay ni de la región. Lo que sí tenemos es un sitio cuyos fechados son altamente robustos. Acá no hay fisura. Todos los 10 fechados dieron en un rango muy concreto de este periodo del final del Pleistoceno y comienzo del Holoceno, donde está la escena del debate de los primeros pobladores del territorio. Estos resultados, comento, son altamente auspiciosos. Este lugar todavía tiene un potencial enorme para excavar. El área que hemos abordado hasta el presente es alrededor del 10%. Incluso existe la posibilidad de que ese lugar sea más amplio al exterior de la cueva. O sea, hay realmente un potencial muy alto. Las próximas etapas es ampliar la superficie de excavación porque las expectativas con esta cronología son ciertamente muy altas, muy elevadas. Hemos contado con apoyos muy diversos, ¿verdad? Decía la universidad, pero en principio la financiación vino del Centro de Estudios de Ciencias Naturales, que es una institución muy añeja en Uruguay, con mucho prestigio, que financió el primer estudio radiocarbónico, y luego la Intendencia de La Valleja, sin la cual esto no hubiera sido posible, ¿verdad? En particular la Comisión de Patrimonio Local, en este caso Alda Pérez y Glenda Hernández, alma mater de esto, ¿no? Que, bueno, llevaron la iniciativa al intendente Mario García, que en este caso se puso la camiseta y entendió que esto era interesante, que podíamos darle para adelante y nos apoyó muchísimo, financiando, por ejemplo, algunos de estos estudios analíticos de carbono 14 o análisis de suelo. Y ahora en el futuro contamos también con grandes expectativas, ¿no? De que podamos continuar la excavación y ya sabemos que estamos en un componente muy antiguo y ahora lo que resta encontrar son más elementos de la vida cotidiana de estas personas que vivieron hace más de 11 o 12.000 años, ¿no? Y allí las expectativas, como decía antes, son muy altas, porque habitualmente en este tipo de sitios sale de todo un poco, ¿no? Y esto aportaría una información muy sustantiva para comprender mejor ese primer momento de la ocupación prehistórica de nuestro país. Estoy haciendo memoria, Alexandra.
Cerro de los Burros en Piriápolis, Cueva Amarilla en La Valleja, Paipaso y Paitigre en el departamento de Artigas, Alero Tamanduá en Cerro Largo, son los lugares que me vienen a la memoria que ya han sido comprobadamente poblados por lo menos 10.000 años antes del presente, lo cual va corriendo cada vez más atrás la fecha de que se aceptaba hasta hace algunas décadas como del poblamiento de América. Y ni hablar, y no lo quiero dejar de mencionar porque en su momento fue nota reiterada en Sobre Ciencia, con esa interpretación sobre los restos del arroyo de Sauce, aquí cerca de Montevideo, que habla de la posibilidad de que haya marcas de actividad humana de 30.000 años antes del presente, ¿no? Lo cual vuelve a correr la cronología. Está en pleno desarrollo la investigación del Uruguay milenario. Sí, y bueno, y una cosa que nos contaba Andrés también, la robustez de estos resultados que hicieron en esta última excavación. Y nosotros le preguntamos, porque se escucha mucho hablar en la arqueología sobre el carbono 14, entonces nosotros le preguntamos y nos cuenta en la última parte del informe, más allá de esto que ya nos decía, que es una ventana a seguir investigando, a seguir encontrando más indicios justamente de qué pasaba en nuestro territorio, pero nos explica por qué es tan contundente estos resultados del carbono 14 y de qué hablamos cuando hablamos de carbono 14. A ver. El carbono 14 es un tipo de carbono que tiene una cierta radioactividad y por lo tanto se degrada con el tiempo. Esto, a partir de un análisis de laboratorio, se puede determinar a partir de un elemento orgánico, ¿no? Esto no se puede hacer, el carbono 14, sobre una piedra. Tiene que ser sobre un trozo de carbón, sobre algo que tenga un trozo de hueso, algo que tenga materia orgánica. Porque nos va a dar la fecha de vida en la cual ese elemento de madera fue quemado o ese ser vivo de donde sacamos ese hueso directamente se muere, ¿no? A partir de ese momento empieza a contar una especie de reloj. Ahora, lo interesante del carbono 14 es que esto no es magia, ¿no? No parece que pone un trozo de carbón en una máquina y saca de la galera una fecha. Esto no es así. Una fecha sola, es más, no significa mucho, ¿no? Puede tener contaminaciones, problemas de todo tipo, incluso de asociación, porque estamos asociando un carbón a un estrato arqueológico, a una capa arqueológica o a un artefacto, una punta de flecha, una lasca. Entonces esta asociación también es problemática, porque el suelo no está congelado en el tiempo. El suelo sufre procesos, están las lombrices, en fin, todo lo que puede mover el suelo, y los elementos en el suelo se pueden mover. Entonces esto está muy lejos de ser una cosa mágica. El carbono 14 es una prueba que debe ser complementado con otros estudios de suelos, incluso otros estudios de análisis de fechados independientes. Hay otras pruebas de laboratorio diferentes al carbono 14 que idealmente deben complementar esto, ¿no? El paleomagnetismo, que dicho sea de paso, nuestro colega Hugo Nami es especialista, o también la termoluminiscencia o el OSL, que son otras pruebas cuyos nombres también son complicados, pero nada de esto es magia. Esto requiere meticulosidad, paciencia, acumular datos, sumar diferentes carbonos 14. Por eso yo decía antes que tener 10 fechados y que todos caigan más o menos en un rango cronológico de tiempo le da mucha robustez a esta información. Si hubiera aparecido un fechado fuera de la línea, fuera de este rango cronológico, yo que sé, que hubiera dado 40.000 o hubiera dado 5.000, nos hubiera arruinado la fiesta, ¿no? Y en este caso, por el contrario, al dar todo muy apretado, una horquilla cronológica muy concreta, nos está dando mucha fuerza para decir que este lugar efectivamente fue ocupado en este periodo tan temprano. Maneras de ir haciendo que la prehistoria nos cuente sus secretos, ¿no? Sí, Andrés nos resaltaba también esto de que esta cueva fue descubierta justamente por un estudio previo a la construcción de un parque eólico en esto que se llama la antropología preventiva, que es una salida laboral de los arqueólogos, de los antropólogos, o sea, es que en el mundo y en Uruguay también. Esto de estudiar el territorio antes de hacer una gran obra, que puede ser en el ambiente urbano, puede ser construir una carretera, un parque eólico, una vía férrea, ¿no? De esa importancia de justamente que la ciencia mire para preservar estos tesoros. En su momento recuerdo que se hizo algo similar cuando se amplió la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo y aparecieron restos de un naufragio
o cuando se iba a construir la planta de Montes del Plata, allí en la zona de Conchillas, que se rescató un enorme acervo que no sé dónde está, si está exhibido o no, porque lo del puerto está en algunas oficinas privadas, hay algunas cosas. Bueno, él nos decía que esta es una salida laboral, a veces nos preguntamos qué hace, ¿Qué puede hacer. Bueno, es una salida laboral. La facultad forma recursos humanos en este sentido, ¿no? Y es obligatorio. Sí, por supuesto, y es muy importante para conservar nuestro patrimonio. Gracias, Alexandra, nos vemos la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia y les voy a pronosticar que a la vuelta vamos a hablar de meteorología.